Estamos grabando la clase del 15 de abril a las 2:07 de la tarde. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. La primera parte es los consumidores, los productores y la eficiencia de los mercados. Ya saben, ante cualquier duda o consulta, o la hacen para el chat o activan el audio y la respondemos. Acuérdense de última escribir en el chat que yo estoy atenta, Germán. Sí, sí, sí. Bueno, los temas que habíamos visto antes, básicamente habíamos estudiado lo que nosotros llamamos un análisis positivo. ¿Se acuerdan cuál es el análisis positivo en la economía? En este capítulo lo que vamos a analizar es un análisis normativo, lo que llamamos de la teoría de la economía del bienestar. Nosotros cuando hacemos un análisis positivo, lo que estamos estudiando, estamos investigando un tema con datos objetivos. Fundamentalmente analizamos lo que es. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar el mercado de la carne bovina y hoy vemos que hay distintos cortes que valen 400 pesos, eso es un dato puramente objetivo y sería un análisis positivo. Nosotros podríamos comparar la evolución de los precios, por ejemplo, qué pasó el mes pasado, qué pasó el año pasado con el mismo producto, y calcular todos los índices que queramos. Siempre estamos haciendo un análisis positivo. Cuando cambiamos de análisis y pasamos a un análisis normativo, lo que estamos haciendo, o sea, la diferencia es que a ese análisis positivo le agregamos una serie de valores, donde hacemos juicios de valor diciendo qué preferimos, qué situación preferimos. Entonces, ya no solamente analizamos, por ejemplo, el precio, sino decimos un juicio de valor sobre ese precio, diciendo que ese precio es caro o es barato, o está bien o es aceptable. Y ahí podemos decir si preferimos un precio alto para un producto, un precio bajo, etcétera, etcétera. En la economía del bienestar, fundamentalmente lo que estudiamos es cómo afecta la asignación de recursos al bienestar económico. Al bienestar económico, tanto de la población en general como de distintos grupos de la población. La herramienta que vamos a utilizar para estudiar el bienestar económico es, entre una de ellas es el excedente del consumidor. Pero para poder hablar del excedente del consumidor, primero tenemos que hablar de la disposición a pagar. ¿Y qué es la disposición a pagar? Es la cantidad máxima que un comprador pagará por un bien. No quiere decir que efectivamente lo pague, es lo que estaría dispuesto a pagar. Esto está tomado del libro, y acá tenemos un ejemplo con 4 compradores que por un producto estaría dispuesto uno a pagar 100, el otro a pagar 80, el otro a pagar 70 y el último a pagar 50. Entonces, ahora vamos a ver, según los precios que se asignen del bien, quién lo va a comprar, cuánto lo va a comprar y cómo va a ser el precio comparado con esa disposición a pagar. El otro concepto que incorporamos acá es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está puesto efectivamente a pagar el consumidor menos la cantidad que efectivamente paga. Entonces nosotros tendremos que ver cuánto paga cada uno de estos consumidores para comparar lo que estaba dispuesto a pagar, que es lo máximo que pagaría, con lo que efectivamente paga. Y para más claro lo vamos a ver en un grafiquito. Acá tenemos en las líneas horizontales la disposición a pagar de cada uno de los compradores. Lo que estamos aclarando acá es que cada comprador compra un solo bien en este ejemplo, una sola unidad del bien.
Entonces, si suponemos que el precio es mayor a 100, en la parte vertical de esta escalerita, lo que vamos a ver es la demanda. Si el precio es mayor a 100, la demanda, pero no habría ningún comprador dispuesto a comprar ese producto a más de 100 pesos. Si el producto tiene un precio entre 100 y 80, se va a situar en algún punto de los que están en esta zona. Entonces va a haber un comprador que compre una unidad. En este caso, supóngase que el precio es 85, el que estaría dispuesto a comprar, ¿quién sería? En este caso sería el único que compraría, que es John. Si él está dispuesto a pagar hasta 100 y está pagando 85, lo que obtiene es una diferencia, un beneficio. Esa diferencia entre los 100 que estaría dispuesto a pagar y los 85 que efectivamente paga es lo que nosotros llamamos el excedente del consumidor. ¿Qué pasaría si el precio en vez de ser 85 baja a, por ejemplo, 75? Ahí ya nos vamos a una situación donde la demanda son 2 unidades y compra una John y otra Paul. Entonces ya la, el excedente del consumidor va a estar representado por todo lo que queda debajo de esta curva hasta el precio de equilibrio. Si el precio sigue bajando, van a empezar a comprar los otros compradores. Cuando baje de 70, va a empezar a comprar shorts también, y cuando esté en 50 o menos, va a comprar también el ritmo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Todos mudos. ¿Habrá alguien del otro lado? Bueno, ¿qué mide el excedente del consumidor? Acá lo Y hacemos. ahí tenemos una manito, mirá. Siguen ahí. Ahí aparece Juan con la mano. Tenemos la curva tradicional de demanda, como la que tenemos en el gráfico que está a la izquierda de su pantalla, que nos va a mostrar una situación donde al precio 1 las personas demandan la cantidad Q1. Entonces, en realidad, cada uno de ellos, lo que la demanda muestra es lo que están dispuestos a pagar como cantidad máxima. Entonces, todos estos consumidores que estaban acá estaban dispuestos a pagar estos precios. Pero en realidad todos pagan el mismo precio, que es este. Entonces, esta diferencia entre la curva de demanda y el precio que efectivamente pagan, el precio de mercado, es lo que llamamos el excedente del consumidor. Este área que está dada por el triángulo ABC es el excedente del consumidor en esta situación. Ahora, ¿qué pasa? El excedente del consumidor va a variar en dos situaciones. Una, cuando varía el precio del bien, que es el ejemplo que tenemos acá a la derecha. Imagínense que baja el precio, pasamos de P1 a P2, entonces tenemos dos cosas que pasan en este mercado. Estos compradores siguen comprando y en realidad están comprando el mismo producto que estaban dispuestos a pagar mucho más a un precio mucho más barato. Entonces, este rectángulo es una nueva ganancia que tienen los compradores ya existentes. Y aparece este nuevo triángulo que es CEF, que son los nuevos compradores que aparecen por bajar el precio, y este es el excedente de esos nuevos compradores. Ahora puede pasar la situación inversa. ¿Qué pasa en un mercado cuando el precio sube?
Pónganse que estamos a partir de esta situación y el precio sube a esta situación. Vamos a ver que el precio va de acá hacia acá. La cantidad, en este caso, va a disminuir. Va a ir desde Q2 hacia Q1. ¿Qué vemos? De esta cantidad y este precio pasamos a esta cantidad y este precio. ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Aumenta o disminuye? En este caso disminuye. Y disminuye por dos formas distintas. Por un lado, hay menos compradores, o sea, todos estos compradores que salen del mercado dejan de tener este excedente. Y por otro lado, al aumentar el precio, a estos compradores que siguen en el mercado, que compraban antes y ahora siguen comprando, pero al aumentarle el precio pierden este excedente. Entonces, ahí vemos las dos formas de modificarse el excedente, cuando baja un precio o cuando sube. Pero también hay otra forma de modificarse el excedente y es cuando la demanda se desplaza. Vamos a hacer un ejemplo en el primer gráfico. Vamos a suponer que la nueva demanda es esta demanda en la línea roja y vamos a suponer que el precio sigue siendo el mismo. Entonces, a ese precio, ¿cuál va a ser la nueva cantidad de equilibrio? Va a ser la que se encuentre con la nueva demanda. Pongamos que está bien dibujado eso. Entonces acá tenemos la demanda sub 1, esa roja. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo excedente del consumidor? Va a ser el triángulo que teníamos antes, este ABC, pero le vamos a sumar toda esta parte que está debajo de la demanda. Entonces, lo que vamos a tener son dos situaciones. Ahí tenemos nuevos compradores que tienen un excedente que está determinado por el triángulo amarillo. Y los compradores viejos que siguen comprando tienen un nuevo excedente que se incrementa, que lo vamos a ver por el, digamos, además del triángulo ABC, se va a agregar este paralelogramo. ¿Se entiende la idea de cómo queda el nuevo excedente? ¿Y cuándo puede cambiar el excedente? ¿Ante qué situaciones? ¿Cómo llamamos a los cambios que se producen en la situación de la derecha? Esto ya lo tienen que saber. ¿Son cambios en la demanda o en la cantidad demandada?
La tercera clase fue esa, Por ahí sí. ¿no? No lo recuerdo bien, pero... A ver, Mira, ahí Lucas puso demanda. la cuarta clase, la del jueves 2 de abril. Demanda. ¿Qué pasa? ¿Cambia la demanda o cambia la cantidad demandada en el cuadro B que está a la derecha? Este cambio de C a F, ¿cómo lo llamábamos? Ese es un cambio en la cantidad demandada. En cambio, el cambio que tenemos de acá, de C a esta letra que no la tenemos, es un cambio en la demanda. De C a F en la cantidad demandada. Perfecto, Lucas. En cambio, el gráfico de la izquierda, el gráfico A, de C al otro punto, es un cambio en la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Mira, esta cantidad demandada que puso Lucas. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo. Bueno, avancemos otro poquito. Otro concepto similar al que vimos anteriormente es el concepto del excedente del productor. La idea del excedente del productor es hacer un análisis similar al que hacemos con el consumidor, pero que hacerlo para el productor. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el costo. El costo, que es el tema que vamos a ver mañana, pero ahora ya ustedes, después de haber visto varias economías, deben tener una idea de cuál es el concepto del costo. ¿Qué entendemos por costo de un producto? ¿Se acuerdan que teníamos varias definiciones de costo? ¿Se acuerdan de eso? Teníamos varias definiciones de costo. Nosotros vamos a utilizar la definición económica del costo. Y es el valor de todo lo que el vendedor debe renunciar para elaborar un producto. En este caso, puede ser tanto un bien como un servicio. Acá tenemos una lista donde el costo de 4 personas para pintar una casa es el siguiente. Mari tiene un costo de 900, Frida tiene un costo de 800, Georgia tiene un costo de 600 y Granma tiene un costo de 500. Ahora vamos a analizar qué es el excedente del productor. El excedente del productor es la diferencia entre lo que recibe el vendedor por un producto menos el costo que debe incurrir para producir ese producto. Vamos a verlo de una forma similar como hicimos con la demanda. Vamos a usar la curva de oferta para medir el excedente del productor. Recuerden que esta curva no es una curva continua. ¿Por qué? Porque las unidades son unidades enteras. Ahí tenemos cantidad de casas pintadas. No podemos pintar una casa y media. Estamos analizando o pintamos una casa, o pintamos 2, o 3, o 4. Entonces la curva de oferta es la línea vertical que tenemos acá. Solamente la vertical. La línea horizontal es el costo
de cada una de estas mujeres para pintar una casa. Lo que aclaramos también que en este caso cada una de las mujeres va a pintar una sola casa. Entonces, supónganse que el precio que se paga por pintar una casa sea 700. ¿Cuántas casas se pintarían si alguien ofrece 700? Ahí vamos a ver que se pintarían 2 casas. Y las 2 que tienen menor costo son las que trabajarían. ¿Y cuál es el excedente del productor? En este caso, ¿cómo lo vemos al excedente? Dijimos que era la diferencia entre lo que efectivamente cobran y el costo de producción. O sea, que va a ser todo este área que estamos señalando acá. Vamos a marcar el excedente de la primera mujer. Sería este. Y el excedente de la segunda sería ese rectángulo. El rectángulo amarillo es el excedente de Granma y el rectángulo naranja es el excedente de Georgia. Si el precio son 700, el excedente de Granma van a ser 200 y el excedente de Georgia van a ser 100. Eso se puede tranquilamente sumar. El excedente total de la economía en este caso es esta suma de estos dos rectángulos. Y si este vale 200 y este vale 100, nos estaría dando 300. ¿Alguna duda hasta acá? Duditos. Pasemos a la próxima. ¿Cómo el cambio en el precio nos cambia el excedente del productor? Acá vemos, si en el primer caso el precio fuera 600, ¿cuánto sería la cantidad de casas que se pintan? ¿Una o dos? A ver, vamos bien, dice Luca. A ver si nos contestan esta pregunta. Cuando el precio es 600, ¿se Bueno, pinta una activar los casa? micrófonos. ¿Se pinta una casa o se pintan dos? Sí, como dice Eugenia, si quieren hablar pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. El tema es que no lo activen todos juntos porque por ahí se genera un poco de ruido. Se ve que hay delay en la respuesta. Sí. Ahí puso, Sí, Skype. sí, Cassandra dice 2. Ah, bueno, estaba tardando en llegar la respuesta. Muy bien, se pintan 2 casas. Y ahí es una cosa media extraña. Que Granma pinte la casa está bien porque ella tiene costo de 500 y está cobrando 600, tiene todo este excedente. Pero ¿por qué Georgia pintaría igual esa casa si el costo es 600 y lo que le están pagando es 600? Porque como nosotros sabemos, cuando estamos analizando el costo económico, el enfoque económico del costo, en esos costos se incluye un beneficio normal. Por eso estarían aceptando esos 600 que cubren los costos para pintar la casa. El excedente de toda la economía serían estos 100 de Granma, pero Georgia no tendría ningún excedente, o sea que está en el punto que llamamos de indiferencia. Ahora, ¿qué pasa si el precio sube? Si el precio sube a 800, como vemos acá, ¿cuántas casas se van a pintar?
¿Se siguen pintando dos o se pinta alguna más? Y mira, Bueno, ahí justo Juan Manuel dice agregó. 3. Muy bien, Juan. Se pintan 3 casas. Ahora entra la tercera mujer que está cubriendo sus costos y entonces decide trabajar. Pero vemos que Granma, que era la primera, que tiene un costo de 500, pero recibe 800, tiene todo este excedente, que son 300. Y Georgia, que tenía un costo de 600, ahora está recibiendo 800, tiene todo este excedente. En el caso de la tercera, su costo es 800 y recibe 800, entonces está cubriendo los costos. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, esto, acá lo representamos con la oferta. Tenemos una función de oferta tradicional, una función lineal, donde nos muestra la cantidad y el precio del producto y cuánto es lo que ofrece cada uno de los oferentes a distinto nivel de precios. En esta situación donde tenemos este precio y esta cantidad, vamos hasta donde cruzamos la curva y ahí podemos calcular el excedente del productor. A este precio van a decidir vender todos estos productores esta cantidad. A pesar de que hay algunos que tienen el costo mucho menor, igual lo van a vender todos al mismo precio. Lo que estamos diciendo acá es que no hay discriminación de precios. Ya vamos a ver cuando veamos el monopolio, que hay unos modelos que se llaman del monopolio con discriminación de precios, y vamos a utilizar este análisis para explicar cuál es el beneficio del monopolista en ese caso. Bueno, todo el área de este triángulo, el triángulo ABC, es lo que llamamos el excedente del productor. Igualmente que en el caso que vimos el excedente del productor cuando cambia el precio, el excedente del consumidor cuando cambia el precio, acá vamos a ver el excedente del productor cuando cambia el precio. Fíjense que el precio se incrementa, pasa de P sub 1 a P sub 2, pasa de acá a acá, y la cantidad, en este caso, se incrementa. Al incrementarse el precio, aparecen más empresas que deciden ofrecer, y pasamos del punto C al punto F del equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el excedente del productor? Lo que antes era este triángulo ABC, ahora se incrementa. Por un lado, los mismos productores que estaban ofreciendo reciben un precio mayor, entonces esta parte es lo que ganan los productores que estaban participando del mercado. Y los nuevos productores que ingresan al mercado para aumentar el precio, porque ahora cubren sus costos, tienen esta parte de beneficio, este excedente del productor. Si sumamos todo eso, toda la economía tiene este gran excedente del productor. Como hicimos el análisis hoy, cuando se producía un cambio en la cantidad demandada, este cambio, ¿cómo lo llamamos? ¿Un cambio en la oferta o un cambio en la cantidad ofrecida? Tarda el ida y vuelta de la respuesta. Este es un cambio en la cantidad ofrecida. Muy bien, Cassandra.
Es un cambio en la cantidad ofrecida. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando tenemos un cambio en la oferta. Si nosotros decimos que aumenta la oferta, ¿cómo se desplazaría la curva de la oferta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Bien. O sea que al mismo precio siempre va a haber una mayor cantidad ofrecida. Por ejemplo, esta de color naranja sería la nueva oferta. Le vamos a poner el nombre. Oferta 1. Y ahora, a ese precio, ¿qué pasaría con el excedente del productor? Si seguimos estando al mismo precio, lo que vamos a hacer, vamos a trazar la línea y vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasaría con el excedente del productor? Por un lado, o sea, sigue estando este triángulo ABC. Y ahora tenemos un paralelogramo que está dado por este de color verde y vamos a poner este otro, un nuevo triángulo que lo vamos a hacer con este color. ¿Qué representa cada una de estas dos figuras nuevas geométricas que hicimos? El de color verde es lo que se incrementa el excedente del productor por haber disminuido los costos para los participantes que ya estaban vendiendo. Y el de color rosa son los nuevos participantes que ingresan al mercado y que obtienen un excedente extra. Porque la cantidad que se vendía antes pasó de esta cantidad a esta cantidad. Se limita. Y esa cantidad es Q2. ¿Se entiende el análisis del excedente del consumidor, del excedente del productor? ¿Sí? Bueno. Seguimos con esto entonces. ¿Cómo analizamos la eficiencia del mercado? Por un lado, tenemos que el excedente del consumidor es la diferencia entre el valor para los compradores y la cantidad que efectivamente pagan los compradores. Por otro lado, tenemos que el excedente del productor es la cantidad recibida por los vendedores menos el costo real de esos productos para los vendedores.
Si nosotros sumamos el excedente del consumidor y el excedente del productor, vamos a obtener el excedente total de la economía. Entonces lo que hicimos acá es reemplazar por sus iguales el excedente del consumidor más el excedente del productor. Y tenemos que el valor de los compradores menos la cantidad pagada por los compradores más la cantidad recibida por los vendedores menos el costo para los vendedores. Pero acá hay una cuestión: la cantidad pagada por los compradores y la cantidad recibida por los vendedores es lo mismo. Eso es el precio. Entonces, tranquilamente, esto es el equivalente a esto, y está uno sumando y otro restando, entonces lo podemos directamente cancelar uno con el otro. Y ahí nos queda que el excedente total es igual al valor que le otorgan esos bienes a los compradores, o sea, lo que estarían dispuestos a pagar, menos el costo de los vendedores. Después veremos cómo se distribuye eso. Bueno, un concepto que tenemos que incorporar acá es el concepto de eficiencia, que ya estuvimos hablando. Esa eficiencia hablamos que es la propiedad que tiene una asignación de recursos cuando maximiza el excedente total. O sea, nosotros vamos a hablar de eficiencia en un mercado cuando maximicemos el excedente total. No importa, en este caso no nos está interesando quién lo reciba. La igualdad tiene que ver con la distribución de ese excedente. Podemos decir que hablamos de igualdad cuando hablamos de distribuir de manera uniforme la prosperidad económica entre los distintos miembros de la sociedad. Tenemos estas dos opciones y hay otra opción. O sea, distribuir de manera uniforme sería darle a todos lo mismo, independientemente lo que se esfuercen o lo que necesiten cada uno. Hay una situación intermedia que tendría que ver con la equidad, que es darle a cada uno lo que le falta para llegar al mínimo necesario para poder vivir. Esa es una visión intermedia. Entonces, ahora vamos a analizar un poco esta parte de eficiencia a través de la curva de oferta y de la curva de demanda. ¿Qué pasa cuando estamos acá en este punto de equilibrio? Acá tenemos la cantidad de equilibrio y el precio. En esta situación vemos que los compradores valoran, digamos, al mismo precio que el costo para los productores. Por eso decimos que esta situación nos garantiza la eficiencia, porque nadie, digamos, en este punto, nadie está despilfarrando recursos, o sea, vendiendo un producto a más de su costo, sí, exactamente, dándole un valor a un producto mayor que su costo, o incluso dándole pudiendo comprar el producto, lo están comprando. Si vamos a una situación a la izquierda, donde los compradores valoran más del costo, vemos que esa situación podría mejorar en la economía, porque a medida que desde este punto nos vamos desplazando a la derecha, se van dando situaciones donde los compradores están valorando más de lo que le cuesta a la sociedad producirlo. Entonces, todos estos puntos sería óptimo que se tomen y que se produzcan todas esas unidades del bien. Si nos pasamos de ese punto hacia la derecha, ¿qué situación pasa? Los compradores valoran menos que el costo real de esos productos.
Entonces, ¿qué sucede acá? Acá es donde se producen otras ineficiencias. ¿Por qué? Porque si estuviésemos produciendo a este nivel, vamos a producir unidades que generan un costo mucho mayor que lo valora la sociedad. Por eso es una situación de ineficiencia. A pesar de que alguno ganara dinero, es una situación ineficiente en la economía. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, este tema de los excedentes de la economía, ahora vamos a hacer un grafiquito. Perdón, Germán. Sí, sí. No, para avisar que tengo otra clase en este momento, otra reunión. Ah, listo, no hay problema. Me retiro. Listo, Después vuelvo. Hasta luego. hasta luego. Bueno, vamos a hacer un grafiquito para representar una oferta y una demanda. Esta es la cantidad y acá tenemos el precio. La demanda la representamos así. Y esta es la oferta. Ahora vamos a marcar la situación de equilibrio. Acá tenemos el precio. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Bueno, en este mercado, ¿cómo reconocemos el excedente del productor y el excedente del consumidor? ¿Qué dijimos que era el excedente del consumidor? Va a ser todo lo que esté por encima del precio que se paga y por debajo de la demanda. Entonces lo vamos a representar con este triángulo. El triángulo amarillo es el excedente del consumidor. Y el triángulo rosa va a ser el excedente del productor. Bueno, ahí tenemos esas dos situaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo se modifican esos excedentes? Vamos a poner los nombres de las curvas. Esta es la oferta. Y esta es la demanda.
¿Cómo se modifica ese excedente ante algún cambio en alguna situación? Vamos a suponer que por algo se incrementan los costos y se restringe la oferta. ¿Cómo se modificaría la oferta? La nueva oferta se desplazaría hacia la izquierda. Ya sería la oferta prima. ¿Y qué pasó con el excedente? ¿El excedente de toda la economía es mayor o es menor ahora? ¿Qué pasa con la situación de equilibrio? Tenemos un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. En ese caso, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Es el mismo? ¿Es menor? ¿Qué les parece? En este caso, el excedente del consumidor es menor. Fíjense que es este triángulo y se pierde toda esta parte del consumidor. ¿Y el excedente del productor? ¿Será mayor? ¿Será menor? Fíjense, ahora gana este pedacito más el productor, pero pierde toda esta gran parte. En esta situación, al haber aumentado los costos de toda la economía, en realidad lo que pasó se disminuye el excedente de toda la economía. ¿Está claro? ¿Se entiende? Eso es un sí. Chicos, ¿están conectados ustedes? Ajá. Bueno, ahí los veo. Bueno, ahora vamos a pasar, terminamos con esto del análisis del excedente del consumidor y del productor. Este análisis es muy útil porque nos permite trabajar con muchas cosas. Por ejemplo, analizar los efectos de un impuesto en la economía, nos permite analizar los efectos del mercado exterior cuando analizamos las exportaciones o las importaciones. Todo ese tipo de situaciones se pueden resolver fácilmente a través de esta herramienta eh, que es dentro de la teoría del bienestar, el análisis del excedente del consumidor y del productor. Pero también lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando analicemos el monopolio, cuando analicemos los distintos mercados, vamos a trabajar con los excedentes tanto del productor como del consumidor. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito con el texto eh, del libro de Adrián. El texto se llama La empresa y el cálculo económico. Les voy a volver a mostrar la presentación.
Vamos a hablar un poco de lo que dice este texto. Este texto es una visión bastante general de la empresa y cómo puede influir distintas teorías para calcular los beneficios de la empresa. Lo primero que empieza, o sea, es un enfoque desde la economía austríaca. Lo primero que empieza es haciendo una comparación con la economía neoclásica, y en la cual, en la economía neoclásica, la empresa no existe como una organización. Solamente la toma la teoría neoclásica como una función productiva o como un conjunto de posibilidades de producción. Es un uso que se le da exclusivamente instrumental, y estos modelos no tienen descripciones realistas de la empresa. Entonces, de ahí sale a un autor, Ronald Coase, que lo vamos a ver bastante más adelante, en una de sus obras más importantes, La naturaleza de la firma. Fue el primero que trató de explicar los límites de la organización, que los límites de la organización o de la firma no solo dependen de la función de producción, que estaría relacionado con la tecnología, sino incorpora el nuevo concepto de los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Eso ya vamos a tener un capítulo exclusivo dedicado a eso, donde los vamos a explicar y los vamos a tratar en detalle. Pero lo que podemos decir es que los costos de transacción tienen que ver con un montón de costos no monetarios que se dan al momento de producirse algún acuerdo. Tienen que ver con cuestiones de información, tienen que ver con cuestiones de garantías en las negociaciones y varias cosas vinculadas de eso. Estos costos de transacción generalmente son muy difíciles de medirlos monetariamente, pero tienen gran influencia en la economía. Entonces, lo que decía Coase era que la decisión de organizar las transacciones dentro de la propia empresa, en lugar de hacerlo en el mercado abierto, es lo que nosotros llamamos la decisión de hacer o comprar. Y eso es una de las cuestiones que da el límite a la empresa. O sea, cuando nosotros estamos tomando decisiones de hacer muchas más cosas dentro de la empresa, estamos agrandando la empresa. Si hay una cosa que nos conviene hacerla porque para nosotros es más barato hacerla que comprarla, imagínense una empresa agropecuaria. ¿Qué decisiones de hacer o comprar podría tomar? Imagínense que están administrando un establecimiento agrícola ganadero que tiene, no sé, 800 hectáreas. ¿Cuáles serían las decisiones que podrían estar tomando ustedes de hacer o comprar? A ver, los leo en el chat. O activen el micrófono y hablen. ¿Están? Bueno, por ejemplo, esas decisiones de hacer o comprar podría ser de tener una maquinaria propia para hacer la siembra de las pasturas y verdeos y la parte de agricultura, o de contratar maquinaria. Si el empresario ve que le conviene, que le sale mucho más barato sembrar sus propias semillas y todo ese tipo de cosas, va a tomar la decisión de hacer y no de comprar un servicio cada vez que tenga que sembrar algo.
Entonces, hay empresas que toman decisiones de hacer y empiezan a agrandar sus estructuras. En cambio, hay otras empresas que son mucho más flexibles que toman la decisión de comprar y contratan, por ejemplo, todos los distintos servicios en la producción agropecuaria. Eso es lo que le da los límites a la empresa, hasta dónde llega haciendo las cosas o toma las decisiones de, digamos, hacerlas a través del mercado y comprar esos servicios. Bueno, esta parte que llamamos la teoría de los límites de la empresa no tiene gran desarrollo en lo que llamamos la economía de la organización, la nueva economía de la organización. Hay algunas explicaciones a través de los contratos, la teoría de los contratos, dicen que estos pueden depender de problemas de autoridad y responsabilidad, de distorsiones en los incentivos o de los costos de internalizar. Uno de los temas de cuando nosotros hacemos más grande la empresa, a veces, por más que internalicemos cosas, es difícil medir ciertos costos. Hay que tener muy clara la cuestión, digamos, de la contabilidad para poder calcular los costos internos. En el mercado es muy fácil obtener un costo porque nosotros sabemos cuál es el precio de cada bien que queremos comprar. Pero cuando nosotros estamos internalizando en la empresa actividades, a veces no es tan fácil saber cuánto nos cuestan, o por lo menos habría que tener toda la información sistematizada. Bueno, en esta parte es donde la escuela austríaca puede hacer una contribución mediante la aplicación del teorema de Mises, que este teorema habla sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. ¿Qué es lo que pasa? En el socialismo, como no tiene sistema de precios, es imposible hacer el cálculo económico, por lo tanto, es imposible tener referencias de incentivos, a ver de qué sale más barato, qué sale más caro, qué es mejor producir o cómo es mejor distribuir los productos. En las empresas puede pasar así, cuando las empresas toman un tamaño demasiado grande, que internalizan muchas actividades, se puede perder el rumbo y no saben bien con cuál actividad están ganando y con cuál actividad están perdiendo. Por ejemplo, podemos tener un productor que sea un productor ganadero y que tenga toda la cadena desde la producción de los terneros hasta la venta en una carnicería. Y el problema que puede tener esta persona, si no tiene la información bien clara, no sabe si sus beneficios los está obteniendo al principio de la cadena en la cría o en la invernada, o por hacer faenar su hacienda, o por venderla en la distribución, llegar a la distribución minorista. Si no tiene bien clara toda la estructura de costos, a veces es muy difícil tomar esas decisiones y saber si lo que está haciendo es algo rentable o no. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, siguiendo con el enfoque austríaco, la principal contribución de Rothbard a esta teoría de la empresa consistió en generalizar este análisis de Mises, que había asignado exclusivamente al socialismo en el contexto de lo que estaba explicando recién, la integración vertical y el tamaño de la organización. ¿A qué llamamos integración vertical en la economía? Integración vertical es cuando la empresa va asumiendo distintas actividades a lo largo de la cadena. La integración horizontal es cuando la empresa se agrupa con otras empresas que hacen la misma actividad.
como dice en este caso también, la economía sujeta a una planificación central, la empresa necesita señales de mercado para guiar sus acciones. Sin esas acciones, sin esas señales de mercado, es muy difícil sobrevivir. Entonces, cuando una empresa asume demasiadas actividades, pierde un poco esa referencia y podemos tomarla como una situación equivalente a la planificación centralizada, donde no hay sistema de precios. Entonces, los límites de la empresa están dados por la existencia de mercados para los bienes que se asignen internamente, como para que pueda comparar cuáles son los costos que está llevando a cabo la empresa, que está asumiendo la empresa, y los costos que tendría en caso de ir al mercado. Bueno, y otro punto que trata este artículo es el tema de la separación entre la propiedad y el control. ¿Qué es esto? Hoy por hoy las grandes empresas no están manejadas por sus dueños. Los que toman las decisiones en muchas empresas no son los dueños, sino son los administradores o los gerentes. Entonces, muchas veces es muy difícil que los objetivos de un grupo y de otro coincidan. Entonces, se ha estudiado mucho en la economía de cómo hacer y de cómo trabajar para que estos grupos, digamos, eh, coincidan en sus objetivos y los dos trabajen en el mismo sentido. Si nosotros separamos entre la propiedad y el control, una de las cuestiones que tiene que resolver la propiedad es cómo hace para darle los mismos incentivos y los mismos objetivos al control para que tome decisiones de acuerdo a lo que quieren los propietarios. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Los accionistas lo que pueden pretender generalmente, que son los dueños, es tener la mayor rentabilidad posible. En cambio, los gerentes pueden tener objetivos que a veces sean contrapuestos con eso. Pueden tener como objetivo que la empresa sea líder en ventas, que la empresa crezca, por ejemplo, el valor de sus acciones. Son todos distintos objetivos que a veces pueden ir en contrasentido con los objetivos de los propietarios de la empresa. Entonces, la cuestión fundamental acá es cómo los propietarios pueden darle los incentivos a los gerentes para que tomen las decisiones en el mismo sentido. Bueno, esto sería más o menos lo que tendríamos para hoy. ¿Qué otros aspectos trata el tema de la empresa y el cálculo económico? Habla también de enfoques sobre la incertidumbre y la administración basada en el mercado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Digamos, y la conclusión de este trabajo es la idea de nombrar o de poner en relevancia distintas situaciones del enfoque austríaco, cómo colaboran con lo que es la microeconomía. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos mañana a las 15.